muchas gracias a todos y todas por su asistencia en la presentación de este libro, Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Contamos aquí con la presencia del autor y con grandes especialistas en el tema, que ahora se los voy a presentar. Antes que nada, un agradecimiento a la Galería Libertad de la Marca, nos abrió el espacio amablemente. Y bueno, pues la dinámica sería más o menos así. Primero presento a nuestros panelistas, al autor, y haremos una sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Es un diálogo, ¿no? Seguramente va a haber muchas preguntas. Y al final habrá un minuto de honor para que podamos también convivir y compartir más cercanamente y conozcan también a los especialistas que vienen desde lejos. Entonces, pues si les parece bien, empiezo a presentar primero a la doctora Carla Sánchez Félix, doctora en Filosofía por la UNAM. En el 2019 ganó el Premio Nacional de Filosofía por su tesis doctoral, Crítica de la Ideología, Karl Marx, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Otorgado por la Asociación Filosófica de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI. Es profesora asociada de medio tiempo en la UAM y de lengua alemana en la ENAL UNAM. Realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Pérez Diego, UAP. Forma parte de la Asociación Filosófica de México y de Humanidades forma parte de la Asociación Filosófica de México y de la Asociación Internacional de Sociología. Desde el 2023 trabaja en el proyecto Crítica a las fantasmagorías materiales de la modernidad, libertad, democracia y esperanza, a los nuevos fascismos y autoritarismos. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los capítulos de los libros La actualidad de los estudios científicos sobre el autoritarismo en Marx y innovaciones histórico-metodológicas durante y después de la pandemia, imágenes sobre la mujer y la naturaleza en la postura antifascista de Gertrude Duvinon, México en el espacio germanoparlante, aportaciones al marxismo crítico, el encuentro de Adolfo Sánchez Vázquez con Gabriel Cosi y Bertolt Brecht en proceso de publicación, artículos como la crítica a la modernidad capitalista de Bolívar Echeverría, actualidad de la teoría crítica de un Protesis, revista de filosofía de mayo-octubre de 2024. Y los títulos en alemán.
Entre sus líneas de investigación destacan los estudios sobre cultura política, teoría de la cultura, estudios latinoamericanos y estudios de geopolítica. Un aplauso, por favor, para los y tenemos la presencia del autor de este libro que se presenta hoy, el mismo, por ejemplo, a Esteban Grande. En Múnich, 1964, estudió filosofía, ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad Goethe de Frankfurt, donde se tituló como doctor en filosofía. Radicado en México desde 1993, ha impartido cátedra de filosofía y teoría social, así como en estética en la Universidad Autónoma de México, University of California, Santa Cruz, University, New Orleans, Goethe, Universidad Frankfurt, Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es profesor e investigador de tiempo completo y en la cual ha fundado los proyectos de investigación del CONACYT, teoría crítica desde las Américas, así como de la CEGIT, trabajar y significar en la teoría crítica desde las Américas. Es investigador nacional y inglés y autor de Marxismo crítico en México, Fragmentos de Frankfurt y experto en canto de la modernidad. Tiene varios, bastantes títulos también, otros idiomas que ya no se había contado también. Por favor, un aplauso a nuestro y gracias a la palabra, la doctora Carla, el doctor ¿Perdón? ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Okay. Bueno, ¿sí se escucha bien? Hace rato era como mucho eco. Bueno, pues buenas noches. Estoy muy contenta de celebrar con ustedes la presentación de esta segunda edición en español del libro de Stefan, titulado Marxismo crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. También muy agradecida por la invitación, ¿no? Y justo tras la invitación yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa esto, ¿no? De presentar un libro en su segunda edición? Porque finalmente pues no es lo mismo, ¿no? Presentar un libro de recién aparición. Si recordamos el texto de Stefan, la primera vez que fue escrito, es chistoso cómo se mueven las personas. Él escribió su primera versión en alemán en 1999, ¿no? Si no recuerdo, y la primera edición en español salió justo en 2005 o 2007, ya él lo podrá corroborar, y es interesante que pues esta segunda edición sea en 2025, ¿no? Entonces, justo yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa esto de presentar una nueva edición, ¿no? Pensando que incluso son casi 20 años de separación entre la primera y la segunda. Entonces, se me ocurrieron tres cosas, ¿no? Una, que tiene que ver con el supuesto, ¿no? El supuesto de que este libro, ¿no? Tiene un cambio radical de contenido. En un segundo momento pensé, ¿no? Que esta nueva edición exige, ¿no? Que regresemos la mirada al libro y de alguna forma nos preguntemos qué hay ahí que Stefan Gander nos quiere volver a decir, ¿no? A pesar de que ya hayan pasado 20 años, ¿no? ¿Por qué regresar nuevamente la mirada a este texto? Y una tercera reflexión, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el papel que tiene el marxismo crítico en la actualidad en México, ¿no? Entonces, bueno, pensando justo en este primer punto, lo que tiene que ver sobre el cambio radical de contenido, bueno, yo no sé si ustedes sepan, pero este texto, ¿no? Finalmente ha sido un referente para muchas investigadoras o investigadores, pero también, ¿no? Muchas personas que apenas empiezan a acercarse al trabajo de Bolívar Echeverría o Adolfo Sánchez Vázquez. Y pues el referente realmente consiste en que Stefan logra de una manera muy particular contextualizar la obra de estos dos autores, ¿no? De
forma el pensamiento de estos dos filósofos exiliados, ¿no? Que finalmente asumieron México como su país de residencia y que desarrollaron parte de su filosofía, ¿no? Pero también, digamos, no solamente contextualiza, digamos, este pensamiento de estos dos autores, sino que también hace una síntesis, una sistematización de sus principales conceptualizaciones y al mismo tiempo un paralelismo, ¿no? Por ejemplo, con autores que trabajaron, por ejemplo, en Alemania, dentro de la teoría crítica. Pienso específicamente en Alfred Schmitt, ¿no? Donde Alfred Schmitt finalmente desarrolla el tema de la praxis también desde un aspecto nociológico, y Stefan lo que hace es hacer un paralelismo también con la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Con el tema de la praxis. O incluso reelabora, digamos, la idea de la crítica a la modernidad capitalista en paralelo, digamos, con el texto o con algunos planteamientos de Lukács, ¿no? Pero aquí, digamos, es interesante que Stefan sigue teniendo como esta intención un tanto semejante a la que tiene Marx en el Capital como crítica de la economía política, ¿no? Que ustedes saben que ahí Marx desarrolla todos los conceptos sobre el capitalismo y al mismo tiempo los está criticando. Me da la impresión que también Stefan, ¿no? Va desarrollando parte del planteamiento filosófico de estos dos autores, pero también va planteando ciertas críticas, ¿no? A ciertos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Adolfo Sánchez Vázquez, el tema de la praxis, que a veces pareciera que tiene una tendencia demasiado optimista, y ahí Stefan, ¿no? Incorpora una crítica. O incluso pensando en el caso de Bolívar Echeverría, ¿no? Cuando él hace una crítica a la modernidad capitalista y quiere replantear otra forma no capitalista aquí, en este espacio, por decirlo así, Bolívar Echeverría sigue repensando el tema del mercado, y ahí también Stefan hace una crítica a esto, ¿no? Entonces, bueno, también en cierto sentido hace un diálogo con estos autores y incorpora una bibliografía, ¿no? Por eso, insisto, es hasta cierto punto un referente, ¿no? Como yo les había dicho hace un momento, para personas que apenas están iniciando en estos autores o incluso ya investigadores, ¿no? Pero, entonces aquí uno si se pregunta, bueno, ¿dónde estaría el cambio, ¿no? Uno esperaría quizá que hubiese quizá una reelaboración de algunas conceptualizaciones que quizá no se profundizaron como tal en el libro. Pienso específicamente en el tema del mestizaje cultural, del americanismo, de la blanquitud, que son temas que reelaboró Bolívar Echeverría y que están hasta cierto punto anunciados en el texto, ¿no? O incluso en el caso también de Sánchez Vázquez, este debate que llegó a tener con Villoro sobre la ideología, que igual están enunciados, pero digo, no están aquí presentes, ¿no? Como quizá otros temas más. Pero lo que yo quiero decir, ¿no? Es que el cambio que se espera de alguna manera en el texto no radica tanto en esta suerte de conceptualizaciones, ¿no? Sino más bien en esto que yo estaba repensando y que nombré como esta politización de la academia, ¿no? Que creo yo que Stefan, ¿no? Lo que hace entonces, su propuesta, su viraje o su cambio de contenido sustancial en esta nueva edición, es esta politización de la academia, y justo yo lo que estoy pensando es en Walter Benjamin, ¿no? Cuando Benjamin desarrolla esta idea de la politización, pero en un contexto del arte, ¿no? De decir, bueno, hay una tendencia por parte del desarrollo de la reproductibilidad técnica que hace, ¿no? Que la masa pueda romper el aura de las obras de arte, en el sentido de que se acerque a las cosas, se las apropia a los productos estéticos. Me parece que Stefan lo que está tratando de hacer en este libro es un rompimiento de aura que llega a tejerse en los libros académicos y filosóficos, ¿no? Es decir, y aquí es interesante cómo es que Stefan está rompiendo esta aura, ¿no? Esta suerte de velo que nos distancia hasta cierto punto de los autores, específicamente de la filosofía, ¿no? Y yo creo que hay muchos signos dentro de esta nueva edición, ¿no? Que nos están diciendo, nos están acercando, ¿no? Stefan quiere acercarse, digamos, con sus palabras a una suerte de reflexiones, ¿no? En un primer momento, me parece que uno de los signos es hasta la primera página, ¿no? Que es una ilustración de la pintora Sofía Rodríguez, ¿no? Que uno puede preguntarse qué tiene que ver una ilustración dentro de un libro
piezas más alrededor del texto. Pero después uno sigue revisando el texto y aparece la portadilla, ¿no? Y entonces aparece no solamente el nombre de Stefan, sino también de sus colaboradores, ¿no? Como el de Marco Aurelio y el de Max Rojas. El de Max Rojas, ¿no? Y entonces esto es interesante porque claramente si es un libro, bueno, el libro no es, como falsamente se nos ha dicho dentro del capitalismo, un texto escrito por una sola persona en un escritorio, ¿no? Igual con cuestiones meramente abstractas, ¿no? Esa es una falsedad. El libro es resultado de todo un trayecto de reflexiones, de diálogos, de incluso fracasos o de errores, ¿no? Pero eso es lo que de alguna manera, creo yo, nos está incitando esta cuestión, ¿no? Y va rompiendo, como dije, este velo invisible, ¿no? Y bueno, uno sigue revisando el texto y entonces aparece el prólogo de Jorge Coelho, ¿no? Que ahora ya no es el de Mijael Gülbin, ¿no? Pero el prólogo de Jorge Coelho es bastante interesante, porque creo que Jorge Coelho es un filósofo brasileño que él rompe también con este lenguaje técnico y académico, ¿no? Entonces la forma de expresarse es una forma en la que pareciera que van apareciendo las imágenes, pero con un sentido cargado de profundidad, ¿no? Es muy filosófico. Y aquí yo les voy a compartir, digamos, la forma en la que él invita a leer el libro de Stefan, porque Jorge Coelho dice que este libro, ¿no?, de Stefan tiene alma, en un triple sentido. Y esta parte me parece interesante, cómo desglosa esta idea de cómo las cosas llegan a tener alma, en qué sentido, a qué se refiere esto Jorge Coelho. Y aquí él empieza a reflexionar sobre el tema de la personalidad, ¿no? Uno, hasta cierto punto, falsamente empieza a crearse una persona, una máscara, ¿no?, dentro de este sistema capitalista. Pero esta máscara, ¿no?, esta personalidad tiene que ver con los sonidos que uno emite, ¿no? Todos emitimos sonidos, pero una vez que estos sonidos adquieren voz, que son escuchados, adquieren una voz. Pero si esa voz, ¿no?, adquiere un significado, entonces tiene alma. Es decir, cuando realmente nos quiere decir algo. Y por eso Coelho dice, bueno, aquí hay algo, Stefan, está la voz de Stefan que nos está queriendo decir algo, ¿no? Pero por otro lado también nos está invitando a lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, lo que propone Bolívar Echeverría, y los tres, ¿no?, hasta cierto punto, están dando un significado bastante profundo y que están dando cuenta de algo, tiene significado la palabra de los tres, ¿no? Y entonces aquí regreso a esta segunda reflexión que yo había planteado en un inicio, que tiene que ver con qué nos dice Stefan después de 20 años, ¿no?, dentro de este texto. ¿Por qué tiene relevancia volver a revisarlo, ¿no? Y qué tiene que ver con esta cuestión que Coelho dice que tiene alma, ¿no? Tiene algo que decir. Y yo creo que en un primer momento sí es esta un tanto insatisfacción de decir o esta tendencia que hay dentro de este mundo de aceptar las cosas como aparecen, ¿no? Digamos, en esta forma catastrófica, digamos que no tenemos incluso que revisar a profundidad a Marx como para sentir, ¿no?, cómo cada año va aumentando el calor, ¿no?, y el cambio climático está incluso desplazando a muchas poblaciones, ¿no?, o incluso la exclusión que empiezan a tener muchas partes, bueno, en diferentes geografías, o incluso las guerras, ¿no?, en la actualidad. Pareciera que hay un ambiente un tanto catastrófico, ¿no?, y quedarse con los brazos cruzados sería no hacer nada, ¿no? Entonces creo yo que ahí hay un intento, al menos de Stefan, de que estos autores propongan algo como para ponerle el freno, ¿no?, a esta dinámica un tanto catastrófica, ¿no? Pero también es interesante porque Stefan es todavía más crítico, me parece, porque no solamente se queda en esta cuestión de decir, repensemos en estas posibilidades de emancipación, ¿no?, sino que él mismo cuestiona, ¿no?, esta cuestión de decir, si no este intento de repensar una forma emancipatoria, otra forma de vida,
no termina hasta cierto punto resistiendo a este mundo que sigue siendo aburrido y disfuncional, en el sentido de que uno termina por alargar este mundo. Entonces, me parece este punto bastante interesante, ¿no? Y yo creo que Stefan nos está compartiendo, ¿no?, también estos intereses que están muy presentes en Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, y que tienen que ver, ¿no?, con la forma en la que estos autores llegaron a radicalizar toda la tendencia de una teoría de izquierda, ¿no? Porque al menos Sánchez Vázquez, ¿no?, cuando él planteaba esta idea de la filosofía de la praxis, él era muy claro en decir que la filosofía de la praxis consiste como en 4 movimientos, ¿no? Sí, es una crítica al capitalismo, es un conocimiento profundo de las contradicciones, es un proyecto de emancipación, pero que no se olvide que eso tiene que ser una práctica, ¿no? Y al mismo tiempo creo que Bolívar Echeverría también está aquí muy presente, con que él nunca, ¿no?, terminó por enfatizar la necesidad de una crítica a la modernidad capitalista desde la enajenación, ¿no? Y que al mismo tiempo era importante detenerse a ver la forma en la que constantemente en nuestro comportamiento cotidiano estamos resistiendo, ¿no?, a esta carencia, ¿no?, que se nos empieza a aconsejar constantemente. Y me parece que eso está aquí presente, ¿no? Y yo creo, ¿no?, que al final de cuentas el libro sigue siendo una propuesta, ¿no?, para profundizar desde una teoría crítica, y lo que hoy en día, ¿no?, Stefan sigue desarrollando con esto de la teoría crítica desde las Américas, ¿no?, que igual después podría contarnos un poco más, pero quizá voy a cerrar citando al mismo autor, ¿no?, a Stefan, en el prefacio, en este nuevo prefacio que él escribe en español a su segunda edición. El mismo se podrían sintetizar, bueno, no quiero sintetizar, que desarrollo todo el libro, ¿no?, pero voy a citarlo cuando Stefan nos dice, ¿no?, de que sigue en pie la esperanza de que este libro sea un impulso para la enseñanza, la discusión, el análisis, la crítica filosófica al más alto nivel, así como para la traducción de los textos de Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. No hay duda alguna de que solamente será posible superar el way of life absurdo, destructivo, horrible y absolutamente aburrido, repitiendo irreflexivamente una y otra vez las mismas cosas sin sentido, aun si en cada caso parecen ser nuevas. Si también voces de afuera del supuesto primer mundo son escuchadas y tomadas en serio. Este libro es parte del intento de dar un paso hacia aquella generación que es menos ciega y sorda en relación a la necesidad, posibilidad y deseabilidad de una vida sin explotación, sin represión, sin guerra, sin tortura y, como lo expresaba Adorno en su utopía negativa, sin miedo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo, le quiero agradecer al autor, Stefan Gandler, que me haya invitado a presentar este libro. La primera edición de este libro la presentamos también aquí en la ciudad de Querétaro en noviembre de 2007. Ahí tuve el gusto de compartir la mesa con Stefan y con el profesor Aureliano Ortega en aquella ocasión. Entonces, efectivamente creo, como señala Carla Sánchez Félix, que esto es una celebración. El hecho de que esta obra llegue en este momento a su segunda edición con algunas novedades es un gran motivo de celebración. Muchas cosas han pasado en los últimos, digamos, 19 años, ¿no? Y más cosas han pasado en los últimos 27 años desde que se publicó por primera vez en alemán este libro. Y creo yo que
este es un buen momento también como para hacer una reflexión sobre el valor de esta obra a una distancia ya de tantos años. Además, para mí es un gusto muy especial porque yo llegué a vivir a la ciudad de Querétaro en 1999 y el doctor Gandler tuvo la gentileza de hospedarme un mes en su casa. Yo vine a hacer un posgrado a la Universidad Autónoma de Querétaro y él estaba trabajando como loco en terminar justamente el libro. Tenía una fecha límite para entregar el manuscrito terminado a los editores, a la editorial alemana que se llama Argument, y bueno, pues lo entregó en el último minuto, ¿no? Pero lo entregó muy bien. Hay cambios entre la edición original en alemán y la edición en español. Pero digamos, a mí me recuerda mucho esta época en que compartíamos el pan y la sal y me contaba mucho de cómo iba con su obra, ¿no? Entonces, pues sí, es un motivo de celebración. Ahora, el título original de esta primera edición que fue en alemán se llamaba Marxismo Periférico, ¿no? Teoría crítica en México. Y es interesante porque esto de marxismo periférico tenía que ver con que, y el subtítulo por supuesto, tenía que ver con que también en lo que se conoce así como la periferia del sistema capitalista, se podía producir teoría, y teoría original y del más alto nivel, como para ponerse a la par de los grandes teóricos, por ejemplo, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, aquí una primera reflexión que es sobre el nuevo prefacio, ¿no?, de Jorge Coello. Entonces es interesante que Estefan, cuando se da la oportunidad de publicar en español este libro, le pide a Michael Lowy, ¿no?, el prefacio a la primera edición. Y pues esto tiene algo de paradójico, ¿no?, porque toda la intención del libro, de la edición original del libro, era mostrar que desde América Latina, ¿no?, esa periferia del capitalismo mundial que estaba en pleno auge de globalización en esos años, que en América Latina se podía, digamos, producir teoría del más alto nivel. Es más, lo dice él en distintos escritos, que esta era una tierra donde todavía se podía producir teoría de buena calidad, cuando ya en el centro se estaba secando, digamos, el talento y la crítica, el filo crítico del pensamiento. Entonces, y paradójicamente, pues, le da a un europeo la tarea de que le haga el prefacio, ¿no? Cosa que es interesante. Esta edición de alguna manera se ve más armónica con un prefacio de un autor latinoamericano. El prefacio de Lowy ciertamente no era malo, pero era un tanto superficial. Creo que este es un prefacio que le hace más justicia a la obra de Estefan. Bueno, ese es un primer comentario. Otro es que este libro, que cumple ya pues más que la mayoría de edad, digamos, ya cumple muchos años, ¿no? Es también la historia de vida del autor. El autor llegó a vivir a México, primero a la Ciudad de México, luego Querétaro, luego
alternado entre México y Querétaro. Pero llega a vivir a México en 1993. Nosotros ya teníamos algunos años que nos habíamos conocido en la primera visita que hizo a México, pero él regresa a México para instalarse en 1993 y justamente llega con una beca para hacer su investigación doctoral, que era justamente sobre el tema de este libro. Este libro finalmente, esa edición en alemán de 1999 que he comentado, Marxismo Periférico, en realidad era ya una versión un poco retrabajada de su tesis doctoral. Y la tesis doctoral la viene a hacer a México con una beca de una fundación alemana, pero digamos el motivo oficial institucional de su cambio permanente de residencia de continente es hacer esta investigación que hoy tenemos en su segunda edición, que además estaba yo viendo qué bonitas hacen las ediciones del Fondo de Cultura Económica. El papel es una cosa fabulosa, ya es un papel un poco más delgadito que en la primera edición, son más páginas, pero está de lujo, de verdad, huele muy sabroso. Si pueden adquirirlo les va a gustar hasta para olerlo, ¿no? Ya si no tienen tiempo de leerlo, al menos lo pueden estar oliendo, huele muy bien. Entonces, sobre la historia del libro, ¿no? Sí quisiera yo hacer algunos comentarios, como ya muy amablemente mencionó Carla Sánchez Félix. Yo tuve una participación en la versión en español, ¿sí? Entonces quiero contar un poco cómo fue esta historia. Resulta que en el Fondo de Cultura Económica, esto de veras que hay que aplaudírselo mucho al Fondo de Cultura Económica como una institución pública de nuestro país, que aún en épocas digamos de gobiernos sumamente reaccionarios, que era el caso en los años en que se editó por primera vez este libro, pero el fondo ha tenido como esa capacidad de tener su propia orientación editorial, digamos, ¿no? Esta apertura para obras críticas como es el caso de este libro, ¿no? Y sí quisiera mencionar que este libro abrió brecha para muchas cosas, ¿eh? O sea, voy a ver qué tanto puedo yo tratar el tema, pero este es un libro que abrió brecha. Ese es uno de sus rasgos más importantes y sobre todo visto en retrospectiva. Pero, por ejemplo, hoy en día el Fondo de Cultura Económica tiene en su catálogo 2 obras de Bolívar Echeverría muy importantes. Uno que es de la cultura, ¿cómo se llama? Definición de la cultura, exactamente, que ya está en su segunda edición en breviarios, ¿no? Muy económica, fabulosa la edición, de verdad, ¿no? Esa es la segunda edición ya. Y luego también está el discurso crítico de Marx, que es un libro que se había descontinuado. Es el primer libro que publica en México Bolívar Echeverría. Y ahora hay una edición del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, yo sí me atrevería a decir que esos 2 libros de Bolívar en buena medida están en el catálogo del fondo, porque este libro lo publicaron primero y de alguna manera le abrió más el espacio a estas ediciones. Además que, bueno, lo que voy a comentar un poco más adelante de cómo impactó la publicación de este libro en México, porque en Alemania creo yo que no tuvo tanto impacto, porque finalmente pues no les interesa América Latina, o sea, es lo que yo creo, ¿no?
Y es lo que dice Estefan, además, tampoco es que solo yo lo crea, ¿no? Y luego los otros dos sellos, ya no me acuerdo yo si gráficamente la portada de la primera edición trae el logotipo de la UNAM o no, pero la UNAM estuvo involucrada y fue parte de un convenio, y traía el sello de la UNAM, ok. Entonces sí quiero comentar yo, así como comento yo la participación del fondo, ¿no? Y bueno, otro detalle, antes de pasar a eso, de pasar a los otros sellos, digamos, que acompañan la primera edición y la segunda edición de este libro en español. El tema de la traducción es todo una historia. Este libro estuvo a punto de ser abortado como proyecto, y eso no es especulación, eso me lo dijeron a mí en mi cara, a mí y al autor, por supuesto. Dos personas que trabajaban en el área de producción en el Fondo de Cultura Económica, en el edificio que está por el Colegio de México, allá en los rumbos de Tlalpan, en la Ciudad de México. Resulta que ya le habían invertido en la traducción una cantidad importante de recursos, y la traducción era ilegible, pero de verdad era ilegible. O sea, yo no sé si todavía por ahí se conserve algún archivo electrónico, pero era una cosa infame. Entonces hubo que rehacer todo, y ahí yo colaboré con el autor, porque finalmente yo conocía bastante bien la obra de Bolívar Echeverría, conocía bastante bien al autor y conocía suficiente, digamos, de Adolfo Sánchez Vázquez como para intervenir realmente yo trataba de imaginarme qué había querido decir Estefan, ¿no? Con cada página, y tratar de hacer algo, y le consultaba todo el tiempo le escribía o le marcaba por teléfono, y finalmente así sacamos ya un buen legajo ya legible, pero pues tenía todavía mucho problema. Entonces Estefan se dio a la tarea de darle otra revisada junto con Max Rojas, que es el tercer nombre que aparece como parte de la versión en español, ¿no? Entonces efectivamente fue un trabajo larguísimo, muy arduo, y al final para mí muy satisfactorio, ¿no? Yo afortunadamente en ese momento tenía yo todo el tiempo del mundo para dedicarme a eso, ¿no? Y en el fondo pues ya le rascaron un poquito y me pagaron algo que me permitió por lo menos pues sostenerme durante el rato que estuvimos ocupados en esa tarea tan ardua, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo finalmente ya quedó, digamos, liberada toda esa presión que había de que a lo mejor esto ya no sale porque no se puede gastar más dinero en el tema de la traducción, ya estamos como sobrepasados de costos. Y lo que les digo, estas dos personas nos dijeron, no será la primera ni la última vez que echamos para atrás un libro que ya está prácticamente terminado. Entonces, por eso les digo que es un motivo de celebración. Hoy estamos casi 20 años después con la segunda edición. Es una maravilla. Esto es así como un milagro, algo parecía. Entonces, y luego la UNAM se había comprometido a poner, digamos, en especie la parte de la formación del libro, como le llaman en la industria editorial. Y prácticamente eso no tenía problema, no tenía mayor problema, era algo, o sea, era una contribución bastante modesta la que iba a tener la UNAM, y aún así se atoró durante meses y meses y meses y meses. Entonces, pues no sabemos exactamente qué fue lo que pasó,
pero alguien paró el proceso, alguien lo detuvo. Y ahí quien intervino para desatorar todo fue la doctora Ángeles Guzmán, que en aquella época era la directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAC. Entonces, como firmante del convenio editorial, presionó a las autoridades de la UNAM y se mantuvo firme sin dar un solo paso atrás. Sin esa intervención de Ángeles Guzmán, este libro no estaría hoy en su segunda edición. Entonces sí quiero yo pues honor a quien honor merece, ¿no? Darle su reconocimiento por el mérito que tuvo ella en esto. Entonces, qué bueno que el logotipo de la UNAM ya no esté. A mí me encanta la UNAM, yo soy Puma de corazón, pero realmente sí fue un poco negativa la participación de la UNAM en la primera edición, ¿sí? Luego, vamos ya a hacer unas breves referencias al contenido en sí del libro. También aquí yo creo que a la distancia se puede revalorar mucho el contenido del libro. Por ejemplo, las biografías, ¿no? Ya de Adolfo Sánchez Vázquez, pues ya circulaban distintas biografías intelectuales, ya era una persona, pues ya era lo que se conoce como una vaca sagrada, ¿no? Entonces ya era alguien a quien se le quemaba incienso, era una figura ya sagrada prácticamente, Sánchez Vázquez, ¿no? Y muy reconocido y muy conocida su biografía, porque además era el revolucionario que llega muy joven a México y que aquí hace un aporte importante a la filosofía crítica en Latinoamérica. Sin embargo, la biografía de Bolívar Echeverría, esto sí era completamente novedoso, ¿sí? Y después, bueno, resulta que a partir de esta publicación ocurren distintas cosas, ¿no? En la biografía de Echeverría, digamos, posterior al libro. Pero, digamos, de las cosas así, que todavía nos entristecen y que es realmente una pérdida terrible, es que pues Bolívar se nos fue muy prematuramente, digamos, se fue en una edad en donde estaba todavía él en un momento de mucha madurez intelectual, muy lúcido, productivo, y pues lo perdimos en 2010. Es decir, el libro sale en 2007, él fallece en 2010. Y a raíz de que fallece Bolívar, ya han salido muchos trabajos sobre su biografía intelectual, y de esos trabajos menciono uno que sacó el gobierno de Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa, que es una antología de escritos políticos con una selección y un prefacio de Fernando Tinajero, que parece que era amigo de Bolívar. Entonces, este prefacio tiene diferentes pasajes que tienen mucha similitud con la biografía que hace Estefan en este libro, y no está citado, ¿no? Y así como esa publicación, hay otras. Hay por ahí una en Bolivia, en fin, salieron varias que se sirven, digamos, de la biografía que hace Estefan, que en su momento era la novedad. O sea, no había una sola biografía intelectual de Bolívar Echeverría, y esta es la primera, y muy buena, buenísima. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Que después sirvió, y qué bueno, sirvió para darle su lugar a Bolívar, sobre todo después de que él fallece. Se le reconoce muchísimo en Sudamérica, como no había ocurrido antes, pero toman mucho de este libro sin citarlo, ¿no? Entonces eso también hay que decirlo. Luego, sobre la manera en que Estefan selecciona, digamos, los temas que va a tratar,
porque si bien uno puede ver el índice y puede revisar todo el libro, y sí parece de estos tratados alemanes exhaustivos, en la vieja tradición filosófica alemana, ¿no? Pero sin embargo no es demasiado exhaustivo como pareciera, sino que sí elige muy bien qué temas quiere enfatizar. Entonces, de Sánchez Vázquez sin duda va a ser el tema de la filosofía de la praxis, que yo creo que efectivamente es su gran aporte, además de otras cosas que tal vez no están aquí, pero que ya no es de su autoría, como por ejemplo la difusión de la obra de Karel Kosik, que a mí me parece tal vez lo mejor que hizo Sánchez Vázquez, difundir el pensamiento de Karel Kosik, y los manuscritos económico-filosóficos de Marx, que también era algo que a los marxistas muy de partido pues no les gustaban esos manuscritos, yo diría por obvias razones, ¿no? Pero Sánchez Vázquez lo pone en la mesa de discusión. Esta es de las cosas más importantes que hace este filósofo de origen español, que además es otra cosa súper interesante. O sea, escoge dos personajes que no nacieron en México, pero que hicieron su obra en México, ¿no? Y luego también mucho se le dijo a Stephanie, ¿por qué no metiste a fulano? ¿Por qué no metiste a Perengano? O sea, todo el mundo tenía como una opinión de que además de esos dos había algún otro que tenía que haber entrado, ¿no? No, yo creo que ahorita el tiempo pone a cada quien en su lugar, y yo creo que ahorita que ya todos se murieron, porque todos se han muerto, ¿no? Pues ya se ve más o menos quienes sí tienen esa trascendencia y quienes fueron más o llamarada de petate o más moda, digamos, ¿no? Entonces, también creo que esta segunda edición pues pone mejor las cosas en su sitio, ¿no? De los temas que elige Estefan de Bolívar Echeverría son sobre todo su teoría de la cultura, que es toda una discusión entre muchos distintos aportes teóricos que eran de vanguardia en el siglo XX, y sobre todo el hacer un cruce entre la lingüística más atrevida, digamos, con la lectura que él había hecho de la obra de Marx, de la crítica de la economía política. Entonces, toma eso a partir de un trabajo seminal de Bolívar Echeverría que se llama La forma natural de la reproducción social, y eso lo conecta con toda la teoría del cuádruple etos de la modernidad, que también es todo un campo muy, muy vasto. Entonces, básicamente se centra en eso, y creo que es una elección temática muy atinada. Ahora, el tema también de cómo a Bolívar Echeverría se le había negado el reconocimiento institucional en la UNAM, ¿no? Durante muchos años, y a partir de la publicación de este libro en español como que se vuelve inevitable. Tal vez por eso es que no se liberaban, digamos, las pruebas finas de la primera edición, ¿no? Porque finalmente a Bolívar ya se vuelve como imposible seguirle escamoteando su aporte, ¿no? a la filosofía crítica latinoamericana, y es a partir de ahí que ya le empiezan a dar premios, que ya le empiezan a dar reconocimiento de investigador emérito, en fin, todas estas cosas institucionales que finalmente sí pesan, ¿no? Y a él me consta que le pesaban, ¿no? Pero lo increíble es eso. Por ejemplo, yo trabajaba en la rectoría de la UASM en esos años, y le di una carta a su esposa donde yo hacía un elogio de Bolívar Echeverría, y claro, pues tenía el peso de que yo era asesor de la rectoría de la nueva universidad, que en aquella época era una promesa interesante. Ahora ya no nos ven tan bien, ¿no? Pero en aquella época sí era así como el proyecto nuevo, la gran promesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues
ya eran, digamos, muchas cartas de muchos que habíamos estudiado con Bolívar. Yo tuve esa gran fortuna en la vida, ¿no? Pero había esto de respaldo para las cartas. No eran nada más las cartas, había este gran tratado alemán, ¿no? Sobre el autor latinoamericano, que por supuesto que pesó y mucho. Entonces eso para Bolívar fue muy bueno, en los últimos años de su vida fue muy bueno. Yo me acuerdo de Bolívar, el día que presentamos este libro también, la primera presentación que se hizo de este libro en 2007 fue en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México. Y ahí estaba Bolívar parado al fondo del pequeño foro que tienen ahí en esa librería, ¿no? Muy discreto como era él, muy tímido, ¿no? Y presenciando, ¿no? Atestiguando la presentación del libro. Terminó la presentación y salió discretamente como había llegado, ¿no? Pero yo creo que ese día cambió su vida bastante para bien, ¿no? Y ya solo por eso este libro vale oro, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Porque ya también creo que me pasé un poquito de lo que pensaba yo tardarme. La bibliografía que trae varias bibliografías, pero son bibliografías igual, estilo alemán, ¿no? O sea, esas sí son más que exhaustivas. Claro, tienen una fecha de corte, pero se metió el autor a peinar bibliotecas en España, en México, creo que en Estados Unidos, en todos lados que pudo, y encontró cosas que ya ni los autores se acordaban que habían publicado, de verdad. Y alguna que otra joyita apareció por ahí, se encontró. Eso. Y bueno, paréntesis, también las entrevistas que le hizo a Bolívar Echeverría, que por ahí han de estar los cassettes ya pues ya medio viejos, ¿verdad? Y ya no hay ni grabadoras para tocar cassettes, pero por ahí están los cassettes y son 3 entrevistas que de verdad no tienen desperdicio. Esas algún día aparecerán en una publicación impresa, y son una joya esas entrevistas, y nadie más tuvo la ocasión de tener esa oportunidad, porque Bolívar no era ninguna diva, no era ninguna vedette. Entonces, para que él le diera una entrevista de este tipo a alguien, pues tenía que ser Estefan, porque Estefan tiene un encanto, un charme que también ni Bolívar se podía negar, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso fue que le dio las entrevistas a Estefan, y valen mucho la pena. Pero la bibliografía, solo por la bibliografía ya vale la pena tener el libro, ¿no? Son bibliografías de verdad más que exhaustivas. Claro, hasta la fecha de corte, les estoy diciendo, en el 99 se cerró ya toda la actualización del material, ¿no? Ya lo que siguió del 99 pues ya fue otro tipo de trabajo y otro tipo de arreglo, de todo, ¿no? Pero la investigación como tal se cierra en el año 99. Entonces, pues eso era lo que quería yo platicar con ustedes, celebrar con ustedes, y agradecerle mucho al autor por la invitación, porque ya tenemos muchos años de buena amistad y de entendernos mucho también de identidad en términos de cómo percibimos la teoría, la filosofía, el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes y al autor. Bueno, muchas gracias a Carla y a Marco Aurelio por sus muy interesantes comentarios.
No sé qué tanto debería yo hablar ahorita, no tanto, ¿verdad? Son los 8:07, porque igual también a lo mejor damos un espacio para preguntas, pero tal vez si haga unos comentarios. Después también va a haber un brindis y también se puede comprar, y nada más les digo antes que se vayan. Pero iba a hacer unos comentarios. Y claro, el libro sí, efectivamente, sí ha sido más importante en mi vida de que yo había planeado. No sé qué tan sincero hay que ser en un evento así, pero yo en verdad quería venir a México porque estaba harto de Alemania. Además me demandaron 15 veces. Es que en Alemania estábamos molestando a los nazis o los ex-nazis, etcétera, y esto no les gustaba. Hasta hoy no les gusta, y yo no sé por qué, pero éramos sobre todo éramos un grupo en Frankfurt como de 40 personas que impedimos que los nazis hablaran en la universidad y cosas por el estilo, y entonces, pero siempre me demandaron a mí. A lo mejor es que ella desde entonces tenía el pelo un poco raro, y otro tenía un amigo que no tenía nada de pelo por una enfermedad que tenía, entonces siempre a él y a mí nos demandaron. Tiene una fijación en el cabello o no cabello. Bueno, y también éramos los dos bastante activos, pero también justo el otro día estuve en Alemania en las vacaciones de Semana Santa, me acordé que en parte también por esto me fui, porque estaba harto que todo el mundo me estaban demandando. Una vez estaba a punto de entrar a la cárcel 5 años, pero siempre me zafé, tenía una muy buena abogada, y todo era porque estábamos molestando a los nazis. En Alemania no hay que molestar a los nazis. Se pueden molestar turcos, judíos, mujeres, se puede molestar a todo el mundo, no pasa nada, pero nazis no. Vayan a Alemania, no molestan a nazis, pueden terminar en la cárcel, ¿no? Es hasta hoy, el día de hoy es así. Dicho de paso, hasta hoy, ya son muy pocos, pero hasta hoy Auschwitz se está pagando. Si un día van a Alemania, compran una Coca-Cola o otra cosa, piensan que están aportando algo a Auschwitz, porque ya son muy pocos, pero todavía 2, 3 sobrevivientes. No me refiero a las víctimas, sino a los victimarios de los que trabajaron en los campos de exterminio. Hasta hoy los están pagando. Ya son muy pocos por edad, pero todavía hay 2, 3 que viven. Y el Estado alemán nunca tuvo la decencia de quitarles su jubilación. ¿No? En sus jubilaciones, que hasta hoy se pagan en Alemania, se calcula cada hora que trabajaron en los campos de exterminio, ¿no? Y esto se paga con fondos del Estado alemán. Lo que quiero decir, nunca diciendo ruptura, ni siquiera diciendo no vamos a pagar para los campos de exterminio. Insisto, hasta hoy. Y las pocas víctimas que recibieron ayuda, algunos pocos recibieron, pero eran sumas ridículas en comparación a lo que recibieron los victimarios. Lo que decía, hay una decisión clara de qué lado estamos en Alemania. Bueno, estamos los hijos. Pero después me quise ir, estaba harto. Entonces necesitaba un pretexto para conseguir una beca. Y bueno, pretexto suena feo, ¿verdad? Pero bueno, en México se usa mucho esta palabra. Entonces, y me encontré con Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, y pensaba qué mejor pretexto. Bueno, no puede haber mejor pretexto. Y conseguí la beca, y por 3 años. Y sí, finalmente dije, bueno, ni modo, ya tengo que trabajar en eso. Pero digamos, la razón originaria era de ir, no era una huida de vida y muerte, no me iban a matar, no creo, aunque algunos amigos míos casi mataron, pero a mí no, pero no era eso, pero sí era como estaba harto, hasta hoy estoy harto. Siempre cuando voy siempre pienso, he tomado muy pocas decisiones en mi vida, la verdad, casi todo se dio un poco sobre la marcha, pero lo que sí he decidido era venir a México. Y cada vez que voy a Alemania sí me pienso que lo mejor que he hecho en mi vida era largarme de allá y venirme para acá, porque allá es invivible, no simplemente invivible, hasta a veces pienso, porque todo está habitado. Dicho de paso, una cosa que pensé mucho ahorita que estuve en Semana Santa, yo creo que deberían de pagarme. Y a mí, los otros que hemos criticado a los nazis, nunca nos pagaron, porque hicimos un gran servicio a Alemania con eso. Entonces, sí, pero bueno, no lo van a hacer, nunca estoy seguro. Pero lo que quiero decir, obviamente no soy el único, hemos ido tal vez unos 40,000 en Alemania, sumándolo todos desde el 45, o tal vez menos, tal vez 20,000, pero no, de ahí no pasa. Estoy seguro que hemos luchado en contra de los nazis. Suena mucho, pero es muy poco en un país de 90 millones de habitantes. No, obviamente no soy el único, ¿no? Pero tampoco hemos sido muchos. Y entonces yo creo que sí deberían pagarnos por este servicio que hicimos, pero bueno, obviamente hasta hoy no se reconoce. Pero bueno, regresando al libro, fue una razón porque desde el inicio me fascinó Sánchez Vázquez, porque él, como Marco ya mencionó, y creo que Carla también, él luchó en España en contra de los franquistas, ¿no? Que además los franquistas, como también apenas me enteré, fueron en detalle, ya lo sabía, pero en detalle me enteré,
porque hace unos días cumplió 100 años Lufthansa, la línea aérea alemana civil, que fue fundada hace 100 años con el fin de evadir las prohibiciones que tuvo Alemania por la Primera Guerra Mundial de tener una fuerza aérea. Lo tenían prohibido. Y para construirla a escondidas fundaron Lufthansa, lo que hoy en día es la línea civil, para tener aviones militares que estaban camuflados como aviones civiles, y esos aviones ayudaron al golpe militar de Franco. No, sin la Lufthansa, esto apenas ahorita lo leí por los 100 años, algún periodista crítico alemán lo sacó, Lufthansa ayudó a Franco a moverse, hizo gente y solo por eso funcionó el golpe militar. Pero bueno, y Sánchez Vázquez luchó en contra de esta gente y sobrevivió y fue reconocido. Porque en Alemania sí había, cuando yo era más joven, y a lo mejor había uno que otro, antifascistas y antinazis, que incluso algunos habían sobrevivido, pero no eran socialmente reconocidos. Estaban en la orilla de la sociedad, hasta el día de hoy lo son vistos con malos ojos. Nunca podrían ser profesor universitario reconocido como Sánchez Vázquez, además la UNAM, la universidad más importante del país. En Alemania es impensable esto hasta el día de hoy. Entonces a mí me fascinaba conocer a un antifranquista, antifascista que sobrevivió, pero además reconocido socialmente y además reconocido filosófica y científicamente, ¿no? Esto para mí era casi increíble, era digamos, increíble es la palabra equivocada, era como algo imperceptible o inimaginable, digamos, con la perspectiva alemana que traía. Yo no sabía que esto existe. No sabía que el antifascismo existe como algo socialmente reconocido. Esto aprendí en México. Y bueno, además ustedes lo saben, las Cárdenas, etcétera. Y bueno, hay una historia detrás de todo eso, que ahorita no voy a entrar, lo saben ustedes mejor que yo. Pero digamos, todo eso sí me fascinaba. Y claro, Bolívar Echeverría ahorita es muchísimo más joven, pero él tenía una historia muy interesante también desde mi perspectiva. Él vivió 6 años en Alemania y se hizo amigo de Rudi Dutschke, que como era el más famoso de los del 68 alemán. Eran amigos, no sé, íntimos, pero muy cercanos. Incluso Bolívar lo visitó varias veces después del atentado. Rudi Dutschke, justo por su actividad antifascista, fue casi asesinado por un loco, pero no lo logró matar, solo, entre comillas, logró perforarle el cerebro con una bala relativamente pequeña, pues sobrevivió. Era un calibre pequeño, pero quedó muy dañado, tuvo que aprender a caminar otra vez y a leer y escribir otra vez. Fue con su hijo a la primaria. Tenía un hijo de 6 años y con él fue a la primaria otra vez para aprender a leer y escribir por este atentado. Rudi Dutschke se fue al exilio en Dinamarca, ya no quiso ir en Alemania porque ahí casi lo matan. Entonces Bolívar lo fue a visitar varias veces en Dinamarca, ya en su exilio. Entonces eso también es otra historia de otra época, digamos, de otra generación sobre todo, iba a decir, pero también me fascinaba, ¿no? Que él tenía esta relación directa con el 68 alemán, que para mí ha sido muy importante. Hoy en día estoy un poco más crítico para algunos detalles que no voy a mencionar ahorita porque no es el momento, pero sí es algo importante, obviamente, como en México también el 68, también Alemania ha sido muy importante. En Alemania justo sobre todo porque fue el primer intento de romper con la tradición nazi. Yo creo que no lo lograron, pero por lo menos, digamos, lo intentaron. Esto se agradece, por supuesto. Y primero, y tal vez hasta el último, no creo que haya habido otro relevante, digamos. Digo, nosotros, mi generación, lo hemos intentado, pero la verdad es que hemos logrado casi nada. Digamos, y lo digo como, no sé si es una autocrítica, pero más bien una crítica a esta Alemania tan cerrada. Pero bueno, entonces este libro, como bien dijeron ustedes, sí es un poco... refleja algo, digamos, de la historia europea, alemana y también mexicana, ¿no? Como hay un triángulo ahí, no sé si es triángulo, pero alguna forma geométrica, según como lo vea, específica. Y sí, Sánchez Vázquez siempre decía que México le salvó la vida, en términos que en España o aún en el exilio en Francia, en España lo hubieran haber matado, pero en Francia no le fue bien. Igual no lo habían matado, pero sí lo maltrataron, como a los otros exiliados españoles también. Entonces México sí era su salvación en ese sentido. No, sí dijo varias veces, me salvó la vida en México. No es mi caso, insisto, no creo que me habían matado, pero de alguna manera de tomo sí es mi caso, a otro nivel. No tan físicamente como el de Sánchez Vázquez, no venían con una pistola detrás de mí, algo así, pero sí, digamos, una vida, digamos, decente, ¿no? Eso sí, una vida feliz, no sé cómo llamarla, sí, no, porque en Alemania, insisto, cada vez que voy, la presencia del espíritu nazi es tan fuerte, pero la gente está tan acostumbrada, si lo
lo digo allá, piensa que estoy mal de la cabeza, ¿no? Porque se acostumbraron a tal grado que lo que es profundamente nazi lo perciben como normal, como cotidiano, ¿no? Y muchas cosas, por ejemplo, este racismo cotidiano constante, ellos dirían un poco como, mientras no se matan 6 millones, ¿dónde está el problema? ¿No? Tiene como referencia los campos de exterminio y un racismo un poco menos agresivo que exterminar 6 millones de personas en cámara de gas, lo ven ya como casi antifascismo, ¿no? Y obviamente no lo es. Antifascismo no es no tener campos de exterminio, ¿no? Eso, digo, que bueno que ya no hay campos de exterminio, por supuesto, pero eso no es suficiente, ¿no? Y todo el ambiente ideológico, yo creo que no ha cambiado. Yo antes pensaba que ha cambiado poco, y yo creo que no ha cambiado nada. Y es muy triste porque sí hay muchos estudios últimamente, los últimos 20 años, muy específicos de un campo, de una empresa que usaba obreros esclavizados, etc. Hay mucha gente que trató de aportar algo y son estudios a veces muy buenos, pero yo creo que hay que reconocer que su efecto social creo que es nulo, ¿no? Esto creo que sí hay que decirlo sinceramente. Insisto, yo hace unos años hubiera dicho que es pequeño, hoy diría que es nulo, y la prueba es que el partido de extrema derecha que en Alemania, el AfD, Alternativa para Alemania, gana cada vez más votos. Está muy cerca de entrar al gobierno. Si entraría en 2-3 años no me extrañaría en lo más mínimo, espero que no, espero equivocarme. Dicho de paso, todo esto ya sé, cuando vine a México, mis amigos les dije, ¿saben qué? Perdimos y los nazis van a ganar. También pues vine, me dijeron todos que estoy mal de la cabeza, pero sí era previsible, esto es lo que estoy diciendo, era previsible hace 30 años, porque, insisto, los que tratamos de impedirlos éramos muy pocos. Sí había, insisto, tal vez éramos 40,000 en toda Alemania, pero no sé, pero eso es nada, 40,000 no es nada. No, insisto, no parece. Entonces, esto sigue sobre la actualidad que ustedes mencionan. En alguna parte al final del libro menciono la posibilidad de una guerra grande pronto en Europa, y también me acuerdo que fui muy criticado por esta frase. Mis amigos me dijeron, ¿pero por qué va a haber una guerra? No intentes, ¿no? Yo me acuerdo, pero yo lo dije, desde el análisis filosófico todo lo indica es que esto va a pasar. Me equivoqué por 10 años, porque yo dije, en el libro no, a mis amigos del libro no doy años, pero a mis amigos dije, yo me imagino unos 20 años y eran 30. Entonces me equivoqué, fue 10 años. Y no lo digo ahorita para echarme flores, sino como diciendo, justo a partir de esos dos autores y su análisis, me di cuenta de esto, me di cuenta que la ideología cotidiana en el mundo, especialmente en Europa y en Alemania, es tan derechizada y tan agresiva y tan militarista en el fondo, que una guerra ya se estaba preparando. Yo cuando salí de Alemania, que fue en 89, vine una primera vez, y como dijo Marco, en 93 vine ya a vivir, esto era visible, ¿no? Digamos, ideológicamente se estaba preparando, claramente. No, pues digo, hasta hoy tengo debate con mis amigos allá, que hasta hoy dicen que fue una gran sorpresa que gane la extrema, bueno, todavía no gana, pero que sube cada vez de votos la extrema derecha. Pero como dije, el problema es que no había nunca un intento real antifascista allá. Me refiero a masivamente, de la mayoría de la sociedad, o por lo menos de, no sé, aunque sea una cuarta parte, una quinta, sexta, ni siquiera la 10ª parte de la sociedad, ¿no? Insisto, y esto lo logré ver con muchísimo más claridad desde acá. No, ya intuía algo, puesto vine, pero ya desde acá, y justo con la ayuda de esos dos autores, por ejemplo, Sánchez Vázquez, por supuesto, su antifascismo y antifascismo está presente en toda su teoría de la praxis, es obvio, se nota todo el tiempo que él está pensando en la Guerra Civil Española, y cuando escribe su libro de filosofía de la praxis, pero también Bolívar Echeverría, cuando distingue los 4 etes de la modernidad capitalista, y distingue etos barroco por un lado y etos realista por el otro, y también el clásico y el romántico. Entonces ahí Bolívar da a entender que solo en el etos barroco, que tiene cierta presencia acá en América Latina, hay una posibilidad de una agresividad un poco menor dentro del capitalismo hacia gente diferente, ¿no? De otro color de piel, de otro idioma, de otra religión, de otra orientación sexual. Él no menciona este tema, lo voy a mencionar yo ahorita, etcétera, etcétera. Entonces él diría que en el etos barroco sí hay la posibilidad de una cierta convivencia, a pesar que la gente es diferente, o muy diferente incluso, ¿no? Mientras en el etos realista, que es muy fuerte en Alemania, esto es prácticamente imposible, es muy fuerte, pero tendencialmente imposible, ¿no? Bolívar también me hizo ver eso, cómo el mundo europeo
en mi caso sobre todo alemán o austriaco, tiene una tendencia dentro del capitalismo especialmente agresiva, más agresiva que el capitalismo mexicano. Yo sé, suena raro, porque en México hoy en día hay obviamente problemas gravísimos y no se trata ahorita de minimizarlo, no me malentienden, lo más mínimo quiero hacer eso, sería un crimen hacerlo, pero de todos modos en la vida cotidiana, ¿no? Si voy a una tienda a comprar algo y siento México muchísimo menos agresivo que Alemania, ¿no? A pesar, insisto, sin negar lo de los narcos, los feminicidios, las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, los migrantes que luego les pasa de todos los que cruzan el país o quieren cruzar el país y luego ni lo logran vivo, etcétera, todo eso no quiero negar, pero de todos modos en la vida cotidiana, por lo menos yo la vivo así. Claro, soy de clase media, ok, hay que reconocerlo, pero de todos modos muchísimo menos agresiva. Bueno, ya hablé a lo mejor mucho mejor, lo dejo ahí. Un último comentario sobre el libro. Sí se hacían 2 reimpresiones ya, en total sí se hacían 5 ejemplares, que casi todos han vendido. Sí fue, como dije, se vendió bastante bien en Guatemala, en América Latina. A mí también, en verdad no me lo esperaba. Sí había como una, no sé, una percepción muy interesante, no solamente en México, en Ecuador, por supuesto, por Bolívar Echeverría, pero también en Guatemala, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí fue algo muy bello. Lo que dijiste, Marco, ¿no? Estoy de acuerdo que sí, yo también creo que abrió un poco una brecha, más de lo que imaginaba. Yo no, en verdad no me imaginaba eso. Lo que sí es cierto, y con este término, fue una lucha doble, ¿no? Por un lado la parte académica, etcétera, escribiendo, que fue mucho trabajo, pero fue casi el mismo trabajo lograr que se publique, ¿no? Que mencionaste en parte, ¿no? Y fue realmente, y ahí en Frankfurt, como estuve en esas luchas que les mencioné, en la organización de estudiantes, etc., ahí aprendí mucho cómo defenderme a las agresiones burocráticas, digamos, y esto me ayudó muchísimo, porque sí fue una lucha burocrática aquí lograrlo, ¿no? Que se publique, ¿no? Sí había una resistencia, ahí aprendí, y con esto sí termino, mucho de Habermas. No soy muy fan de Habermas, la verdad, que murió hace unas cuantas semanas, pero lo que sí aprendí de Habermas, porque él era tan hábil en el consejo de la Facultad de Filosofía de Frankfurt, yo era un tiempo representante alumno y él era miembro todo el tiempo, él era capaz de lo que él llama acción comunicativa, pero tienen que imaginárselo, no es lo como suena. Es que acción comunicativa suena como un término, como de una forma de hablar, ¿no? No, Habermas con habla aplasta, ¿no? Aplasta, y realmente es una acción, son como golpes. Sí, yo he visto cómo ha acabado muchas personas con sus palabras. No estaba el puño, pero era más agresivo que un puño, y lo digo ahorita. Por un lado, a veces me molestaba su agresividad, pero a la vez aprendí muchísimo de él. O sea, que no sí aprendí con Habermas de cómo defenderme en ataques verbales gruesos. Entonces, insisto, lo digo un poco como autocrítica, porque a veces pienso que hay que ser cauteloso con eso, pero a la vez lo que quise decir, sí fue una lucha para lograr que se publique el libro, porque aún, como dijiste, Marco, era una época muy difícil, ¿no? Cuando el libro salió, estaba en el PAN, en el gobierno, no era, bueno, estamos en Querétaro, pero bueno, ya lo dije, entonces no era muy fácil, ¿no? El marxismo no era muy bien visto, digamos, bueno, tampoco, quién sabe si lo es, pero digamos, era más difícil que lo fuera hoy, yo creo que sí, hay que reconocerlo. Entonces, sí, esto sí, y estoy muy feliz que se logró, ¿no? Y tal vez una última palabra sobre Max Rojas, que mencionaste, Marco, que también ayudó con la traducción también al español. Él sí ha sido un poeta, lamentablemente ya falleció también, y a la vez marxista, ¿no? Y también, ¿no? Marco ayudó muchísimo con la traducción, pero también Max Rojas con esta cosa doble de poeta y a la vez marxista y conocedor. Él admiraba más a Sánchez Vázquez y a Bolívar Echeverría, justo al revés que Marco, pero digamos, esto me ayudó también mucho, las dos perspectivas, la de Marco y la de Max Rojas. Y entonces sí también quisiera mencionarlo otra vez, que sí era un apoyo muy grande, porque digamos, tenía como una capacidad de hablar de manera marxista, pero a la vez con un estilo, digamos, casi poético. Pero bueno, entonces sí, muchas gracias también a Carla por tus reflexiones que dijiste sobre qué significa una nueva edición. Ya iba a terminar, pero una última frase sobre eso, ¿no? Que sí,
yo no sé, lo que no se nota a lo mejor, pero yo a lo largo de los años tenía mi ejemplar y tenía como 300 correcciones que apunté, las metí todas, a lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero aparte de eso sí actualicé un poco las bibliografías, iba a decir. No, claro, tienes razón, Marco, no con la misma énfasis como lo hice al inicio, pero sí me senté varias semanas de actualizarlos un poquito y sí, digamos, sí era el intento de hacer el libro actual otra vez para el tiempo actual. Bueno, entonces muchas gracias y no sé si tiene alguna pregunta o comentario. Muchas gracias a los jueces de administración. Quisiera comentar algo, una pregunta, y por ello que tenemos un inicio, ¿no? Libros a la venta. ¿Alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta? Se me olvidó cielo del precio. Buenas noches. Una pregunta, un par de preguntas, no directamente sobre el libro, creo que sea el asunto. Colocaba el doctor del agotamiento de la filosofía marxismo en Europa y la importancia del libro con esos marxismos periféricos o políticos. Y la pregunta va en ese sentido. Yo interpreto de este agotamiento es el poder de identidades como filosofía política. Después de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de un auge, la ONU, la democracia, la economía de mercado, etc. Y cuando cayó el muro de Berlín, vimos que los vendieron como un gran futuro y muy liberal. Pero con la llegada de Trump ¿Tú quieres contestar algo? Tú.
que la verdad yo estoy medio sordo y el audio no estaba muy bueno. La verdad no escuché muy bien, pero lo siento, pero es que... ¿Cómo dijiste? ¿Cuál es la importancia de que en la actualidad se siga trabajando filosóficamente? Y nos platicaba de como el final del liberalismo y que hay marxismos que los están haciendo, o liberalismos que se están haciendo sustentables, digamos. ¿Como la importancia del marxismo de hoy o algo así? Ajá, o sea, ¿cuál es la importancia de Sí, bueno... Sí, ahorita ya perdón, es que no escuché muy bien con el resumen del Tzolk'in. Sí, bueno, yo creo que sí es importantísimo una crítica a la sociedad actual y creo que es que hay muchas críticas y muchas son buenas, pero yo creo que la ventaja del marxismo sí es, y sobre todo el marxismo crítico, es que como va a la raíz misma del problema. Por supuesto hay muchísimos problemas que ciertas críticas analizan muy bien y por nada los quisiera menospreciar, pero yo creo que sí hay que encontrar como una raíz central, ¿no? Un punto clave de la actual sociedad porque es tan destructiva y autodestructiva, y creo que el marxismo crítico tiene esta ventaja, ¿no? De por un lado, digamos, sí ve la parte económica, que es como lo central del marxismo y sus contradicciones de valor de uso, etc. Y al mismo tiempo lo que justo los dos autores tratan de hacer, no desvincularlo la parte cotidiana y cultural y política e ideológica, ¿no? Que a veces en ciertos marxismos se habían subestimado un poco o se había visto como un reflejo casi inmediato de lo económico, que obviamente no es tan sencillo. Entonces yo creo que el marxismo crítico puede hacer eso, por un lado sí ver la base económica que a veces ya no se analiza bien, pero sin quitar la conexión con la parte de lo que llama Marx la superestructura, ¿no? Pero insisto, de una manera muy sofisticada. Lo hacen diferente los dos, Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, de cada uno a su manera. Creo que se da una aportación muy interesante. Sánchez Vázquez lo llama la autonomía relativa de la superestructura, lo que sí depende de lo económico, pero no de manera inmediata, como a veces pensaba. Y Bolívar Echeverría va todavía un poco más lejos, incluso, que, bueno, o lo hace diferente, mejor dicho. Él se va mucho sobre el punto de valor y valor de uso, ¿no? Y como de ahí, en el valor de uso, diría Bolívar, hay también ya una parte, no la llama ideológica, pero un ethos lo llama, o vayas et, ¿no? Donde se expresa algo también de esta otra cosa más sofisticada de la vida cotidiana, que no es lo meramente económico, pero lo vincula con lo económico vía el valor de uso. A mí sí me parece, sí creo que genial esta construcción de Bolívar, porque por un lado aumenta la importancia de lo económico, pero al mismo tiempo disminuye el economicismo. ¿Cómo se llama? Economicismo que a veces había en ciertos marxismos, ¿no? Donde se explica todo muy directamente desde lo económico. Y yo creo que mucha gente hasta hoy no ha entendido esta cosa de Bolívar, ¿no? Que hace esta cosa, un giro muy interesante, ¿no? Aumenta lo económico en su importancia y a la vez lo disminuye, para decirlo muy simplemente, ¿no? Y lo último fue un poco simple, pero digamos, hace un doble paso, que te voy a explicar con más calma ahorita. A lo mejor no lo logró, pero donde sí mete lo cultural justo vía el valor de uso, justo vía algo económico, que no es la economía barata, digamos, barata suena raro, ¿verdad? La economía simple del valor, donde solo se trata de las horas de trabajo, etc. Bueno, creo que esto podría ser, claro, ahorita lo dije otra sobre estos dos autores, pero yo creo que el marxismo crítico sí puede aportar algo muy importante para entender la sociedad actual y en consecuencia cambiarlo, porque como bien dijiste, Carla, ¿no? Obviamente vamos directo al abismo, ¿no? Y ahorita con la actual guerra, o las guerras más bien, más todavía es claro. Hasta Donald Trump ya dijo, no, ¿ves? ¿Por qué tenemos armas nucleares si no los usamos? ¿No? Y digamos, y no es el único que piensa así. Entonces lo que quiere decir, estamos ecológicamente en términos de guerra, en términos de hambre, que nunca ha sido tan grande en la historia humana como hoy. Estamos por donde lo vemos, los feminicidios, las desapariciones forzadas, todo eso. Hoy estamos en un camino directo al abismo, como dijo Walter Benjamin, ¿no? Y yo creo que por supuesto hay que parar este tren que va al abismo, y estoy seguro que si no tenemos una buena teoría o buenas teorías, a lo mejor en plural, no lo vamos a lograr, ¿no? Que ahí, esto dice justo Walter Benjamin, él está convencido que el fascismo ganó no tanto por una traición de la izquierda o por una debilidad política o porque las masas fueron manipuladas muy hábilmente, como casi siempre se dice. Benjamin dice la razón principal, porque los fascistas ganaron porque la izquierda no tuvo una teoría suficientemente buena.
¿no? Que la teoría de una izquierda o en general un antifascismo era deficiente y por eso no se logró parar el fascismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta hipótesis de Benjamin y creo que estamos en una situación parecida otra vez. Tenemos muchas teorías buenas, insisto, no quiero menospreciarlas, pero realmente lograr juntarlos en una teoría fuerte que logra explicar el mundo diferente, las explicaciones o pseudoexplicaciones de la derecha o extrema derecha, creo que no hemos logrado, ¿no? Y creo que el marxismo crítico puede ser una aportación central para así lograrlo. Espero haber contestado. Y yo creo que si no tienes una teoría buena vamos a perder, en pocas palabras. Sí. Damos espacio para preguntas más. Bueno, yo tenía una pregunta sobre es algo que viene de una angustia hacia el futuro. Hace poco leí un texto de Gramsci que decía que un sistema llega a su fin cuando permea todas las zonas que debió permear. Ahora, sabemos que el gobierno de Trump ya no está utilizando ni el liberalismo clásico ni el neoliberalismo como sistema económico predominante, sino que está utilizando el tecnofeudalismo. Mi angustia viene desde preguntas que me hago en cómo acoplar el marxismo crítico que está vigente a la nueva modalidad de sistema económico. Me gustaría mucho que me respondieran esa cuestión. Gracias. ¿Ustedes quieren decir algo? Carla creo que sabe más que yo del tecnofeudalismo. Cierto, tenemos uno aquí. Bueno, como tal no tengo una respuesta, pero justo porque también un poquito yo me estoy formulando esta pregunta, no sé, podremos sí pensar un poco en este paralelismo. Lo que empezó a suceder, por ejemplo, en el caso del fascismo en Alemania, ¿no? Cuando empieza a tener todavía muchísimo más fuerza y que sigue teniendo cada vez más, ¿no? Pero es interesante porque los autores de la teoría crítica, ¿no? Sobre todo Neumann, justo se preguntaba, bueno, incluso también hay este debate dentro de la teoría crítica entre Neumann y Horkheimer de cómo explicar el ascenso del fascismo, ¿no? Justo porque pareciera que el marxismo ya resulta insuficiente, en el sentido de que pareciera que la lógica que se sigue no es una lógica económica, ¿no? Y es interesante porque estos autores empiezan a desarrollar una teoría que le llaman la teoría de los rackets, ¿no? Que tiene que ver con que la mayoría de las personas se basan sobre todo en relaciones políticas, como los mafiosos, ¿no? Un poquito esta idea. Y es interesante porque hoy en día podemos ver cómo funciona Trump un poco, ¿no? El tipo de decisiones que toma a veces no siguen una lógica económica, ¿no? Que es seguir como tal brindándole, digamos, mayor ganancia, por decirlo así, a los capitalistas. En cierto sentido sí, ¿no? Pero justo porque lo que está predominando es esta lógica de gánsteres, ¿no? Va un poquito por ahí, pero entonces no sé, yo creo que sería interesante como revisar quizá con mayor detalle, con mayor profundidad todos estos planteamientos, tanto de Horkheimer como de Neumann, específicamente cómo valoran esta relación, insisto, de las relaciones hoy en día que son como estas relaciones mafiosas, ¿no? Y bueno, no sé, también esto me lleva muchísimo, ¿no? a repensar incluso lo que me sucedió con esta cuestión de los archivos Epstein, ¿no? Porque es interesante cómo, digamos, nosotros seguimos una lógica, una moral, ¿no? En la que tenemos que hacer el bien, no debe de haber injusticias, etcétera, ¿no? Y es interesante quienes llegan a ser los peores males, ya lo podemos contar, bueno, es evidente, ¿no? Son la gente que tiene dinero, que tiene bien organizada de una manera planificada y racionalmente, ¿no? Hizo toda esta cuestión de la trata de personas, ¿no? Y pederastias están ahí. Y entonces, justo lo que nos está revelando a través de esto de los archivos Epstein es esta cuestión, ¿no? De decir la lógica, ¿no? La ética o los valores
son para la clase baja, ¿no? Los de arriba siguen, ¿no? Y pueden dar rienda suelta al goce, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Digamos, igual ese análisis, yo creo que sí, los autores de la teoría crítica todavía tienen mucho que decirnos, ¿no? Sí, bueno, eso no sé, esas son un poco las reflexiones que tengo en la cabeza. ¿Tú vas a decir algo más? ¿Alguien más para la última pregunta? Bueno, pues entonces agradecemos mucho su presencia, les recordamos que están aquí los libros a la venta, también pasen por favor por México. Ah, sí, sí se vende hoy a un precio especial, a solo 200 pesos, que es un buen menos que normalmente. Y además, si hoy no lo compran y después se arrepienten, donde también se vende es en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UAC, en la biblioteca, como es coeditora de la UAC, ahí también se vende. No, digamos, pero ahorita, insisto, a los 200 pesos, y ahorita, como ya dije, hay un brindis, bueno, ya lo dijiste, ¿verdad? Pero están invitados. Muchas gracias por su asistencia.